Voy a compartir la pantalla. Y la clase anterior nos quedamos precisamente en esta diapositiva en la que estábamos hablando de la hipótesis de balanceo, en la cual es una hipótesis establecida por Francis Crick, y en esta hipótesis se establece cómo se va a dar ese apareamiento entre el codón y el anticodón. Bien sabemos que el codón pertenece al RNA mensajero, y el RNA mensajero es una copia del DNA, de la cadena codificante de DNA, ¿sí? Ahora, esta información que está fluyendo del DNA al RNA en forma de copias, son como copias fotostáticas, tiene que leerse, tiene que traducirse hacia los aminoácidos para hacer precisamente la síntesis proteica. Entonces, quien se encarga de funcionar como una molécula adaptadora entre estos dos idiomas moleculares, que sería el idioma de los nucleótidos y el idioma de los aminoácidos, que sería el de las proteínas, pues es esta molécula adaptadora conocida como tRNA. Y este tRNA puede vincular la información entre el RNA mensajero y las proteínas. ¿Y cómo es que hace eso? Bueno, es que el tRNA es una molécula de también es un RNA, el tRNA pues es una cadena sencilla de nucleótidos, es una cadena de polinucleótidos, pero que en su estructura tiene un triplete en un brazo conocido como el lazo anticodón. Y este triplete pues tiene el anticodón, el cual es complementario al codón. Y aparte, el tRNA une específicamente o tiene unido específicamente aminoácidos. Hay una correspondencia entre el anticodón y el aminoácido, y esa correspondencia también tiene que ver con el codón. Ahora, estos apareamientos anticodón-codón tienen sus características, tienen sus especificaciones, y eso lo comprendemos a través de la hipótesis del balanceo. Entonces, la pregunta es, ¿sabe cómo es que el tRNA puede identificar el codón? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Pues a través de apareamientos de puentes de hidrógeno, como hemos estado acostumbrados desde que estamos hablando del proceso de replicación. Hemos estado hablando que las bases se aparean, y según Watson y Crick, una pirimidina se aparea con una purina. Y específicamente hay de adenina se aparea con, en este caso que estamos hablando de RNAs, no estamos hablando de DNA, estamos hablando de RNAs, pues el apareamiento es adenina, uracilo, uracilo, adenina, citosina, guanina y guanina, citosina. Ahora, de esta manera hay una complementariedad entre el codón y el anticodón, de tal manera que si hay un reconocimiento entre ellos, el aminoácido que transporte el tRNA, entonces es el que va a ser incorporado a la cadena polipeptídica que se está sintetizando. Pero estos apareamientos, como les decía, tienen sus especificaciones. En esta hipótesis del balanceo se establece que los dos primeros apareamientos que se dan entre la primera base del codón con la tercera base del anticodón,
así como el que se da la segunda base del codón con la segunda base del anticodón, son tipos apareamientos Watson y Crick. O sea, son apareamientos como hemos acostumbrado a verlos. Y el tercer apareamiento que se da entre la tercera base del codón y la primera base del anticodón, ya estamos hablando de un apareamiento balanceado, en el cual ese apareamiento no es tipo Watson y Crick, sino que se dan apareamientos diferentes. Como por ejemplo, aquí estamos viendo un apareamiento entre G y U. Normalmente eso no lo veíamos, pero esto es un apareamiento balanceado, que tiene su importancia. ¿Por qué razón? Porque no hay 61 tRNAs. Si nosotros pensáramos en que todos los apareamientos entre el codón y el anticodón, los tres, fueran tipo Watson y Crick, eso nos obligaría a que existieran en una célula 61 tRNAs. ¿Por qué? Pues porque hay 61 codones codificantes para aminoácidos. Pues, si se quiere interpretar esta información, estos 61 codones deberían ser reconocidos por 61 tRNAs para que se dé esta unión entre codón y anticodón de manera con apareamientos tipo Watson y Crick en las tres bases del codón y del anticodón. Pero la realidad es que no existen 61 tRNAs. Hay una menor cantidad de tRNAs, de tal manera que eso nos plantea un problema, porque entonces, ¿cómo se lee la información? Si no hay 61 tRNAs, entonces la única solución es que existan tRNAs que puedan leer varios codones, que tengan esa propiedad de leer varios codones. ¿Y cómo se logra eso? Pues con el apareamiento balanceado. Gracias al apareamiento balanceado, un tRNA puede leer hasta 3 codones. Y de esa manera se reduce el número de tRNAs necesarios para decodificar a los 61 codones del código genético. ¿Y qué ventajas trae esto? Trae varias ventajas. La primera de ellas, pues, es la economía celular, en la cual no se gasta tanta energía en sintetizar 61 tRNAs y tenemos un número mínimo de tRNAs suficientes como para decodificar a los 61 codones. Y otra de las razones es porque la unión codón-anticodón debe de ser transitoria. Es decir, el tRNA se debe de unir al codón, entregar su aminoácido y salirse. Y luego otro tRNA entrar al sistema, aparearse con el codón, entregar su aminoácido y salirse. O sea, debe de ser un proceso transitorio. Y esa unión, por lo tanto, también debe de ser transitoria. Entonces, si tuviéramos 3 apareamientos tipo Watson y Crick, dificultaría ese proceso en el cual los tRNAs tienen que estar entrando y saliendo al sistema de síntesis de proteínas. De esta manera, entonces, tener un apareamiento balanceado, tenemos un apareamiento, el tercero, que no es tan fuerte, y de esa manera facilita que sea esta unión transitoria y los tRNAs puedan estar entrando y saliendo de manera rápida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entonces se hace este apareamiento balanceado? ¿Cómo vamos a poder interpretar o saber quién con quién se aparea en el apareamiento balanceado? Bueno, para eso tenemos aquí estas tablitas en donde se especifican las reglas de la hipótesis de balanceo. Y lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? ¿Cuáles son estas perspectivas? Bueno, fijémonos bien. Aquí tenemos a nuestro RNA mensajero que va en dirección 5' a 3'. Y el tRNA debe de aparearse de manera antiparalela. Por eso vemos aquí el tRNA que va en 5' a 3'.
Entonces, esto es antiparalelo. Por eso, aquí estamos ilustrando la base 1, 2 y 3 del codón. Y de manera antiparalela, la base 1, 2 y 3 del anticodón. Ok. Ahora, entonces, si estas bases están en la primera posición del anticodón, o sea, estas en color rosita están representando la primera base del anticodón, ¿sí? Y estas en azulito están representando las bases del codón. Ahora la regla sería, si la primera base del anticodón es una citosina, entonces se va a parear con una guanina en el codón. ¿Y esta base cuál es? Es la tercera base del codón, ¿sí? Esta es la tercera base del codón. Si en el anticodón hay una adenina, entonces en el codón debe de haber un uracilo para que haya un apareamiento. Si en el anticodón hay una guanina, este se puede aparear ya sea con citosina haciendo apareamientos Watson y Crick o haciendo un apareamiento balanceado con el uracilo. Si en el anticodón hay un uracilo, puede aparearse con una adenina en el codón, en la tercera base del codón, de tipo Watson y Crick, pero también puede hacer un apareamiento balanceado con una guanina. Y finalmente, si en el anticodón, en la primera base del anticodón, hay una inosina, que ahorita vamos a retomar la información que en algún momento vimos durante nuestra clase de maduración de RNAs de transferencia. Y decíamos, la primera modificación es en el 5', que se corta un pedazo en el 5'. Luego se elimina una sección en el 3'. Luego se adiciona una secuencia CCA en el extremo 3'. Luego se modifican bases. Y hablábamos de esas bases modificadas, que una de esas bases modificadas era la inosina. Había otras bases modificadas, la pseudoridina, la ribotimidina, la guanina o adenosina metilada, etc. Pero yo les comentaba que esa inosina, esa base, la tuvieran muy presente porque posteriormente la íbamos a retomar. Entonces, esta inosina es una base nitrogenada poco común. No está en el RNA mensajero, no está en el RNA ribosomal, está en el codón de los el anticodón de los RNAs de transferencia. Y esta inosina hace 3 apareamientos balanceados. La inosina puede aparearse con la citosina, con la adenina y con el uracilo. Entonces, anticodones que tengan en su primera base a la inosina son capaces de leer hasta 3 codones. Anticodones que tengan en su primera base un uracilo son capaces de leer hasta 2 codones. Lo mismo sería anticodones que tienen en su primera base son capaces de leer hasta 2 codones. Y estos que tienen citosina o adenina en su primera base son capaces de leer pues un codón. ¿Sí? Entonces habrá tRNAs que puedan leer hasta 3, puedan leer 2 o puedan leer nada más 1. ¿Sí? Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, en donde la tablita aquí lo que estamos ilustrando es la tercera base
del RNA, porque lo que estamos viendo es este apareamiento, el apareamiento balanceado. El apareamiento 1 y 2 ya sabemos que es tipo Watson y Crick, estos son Watson y Crick, a lo que nos estamos refiriendo es al apareamiento balanceado. Ahora entonces, la tercera base del codón, y ahora esto representa la primera base del anticodón. Entonces, si estas bases están en la tercera base del codón, como por ejemplo, si el codón tiene una tercera base una citosina, bueno, en el anticodón puede haber una guanina o puede haber una inosina. Esto es en la primera base. Si en el codón hay una adenina, en el anticodón, en la primera base del anticodón, puede haber un uracilo o puede haber una inosina. Si en la tercera base del codón hay una guanina, en la primera base del anticodón puede haber una citosina o puede haber un uracilo. Y si en la tercera base del codón hay un uracilo, entonces en el anticodón, en la primera base del anticodón puede haber una adenina, una guanina o una inosina. ¿Sí? Entonces uno puede ocupar cualquiera de las dos tablitas para poder sacar la secuencia de un anticodón, de una serie de codones. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para que nos quede un poquito más claro. Les recomiendo que ustedes hagan un documento en donde tengan estas tablitas para poder hacer todo el proceso de traducción. Pongan un código genético, ya sea que lo tengan en la tablita que sea de RNA, yo aquí puse el de RNA, o pueden también poner su código genético de DNA, en donde en lugar de US tenga TES. Es como ustedes quieran. O si quieren a uno, a una tablita, pues háganle estas anotaciones. Por ejemplo, si escogen el de RNA, pónganle un ladito las TES para que sepan que si les damos secuencias de DNA, pues bueno, pueden hacer la traducción porque aquí ya tienen esta anotación. O al revés, si escogen uno de DNA, pues pónganle en donde va TES, pónganle US. Bueno, también escojan otra tablita en donde tengan el nombre del aminoácido, el símbolo de una letra y la abreviatura, que sería las 3 letras. Y también pongan sus tablitas estas de anticodones para poder sacar la información. ¿Sale? Bueno. Ahora yo puse aquí mis tablitas en la pizarra para poder hacer el ejercicio y entonces aquí tengamos ya disponible toda la información, ¿no? Pues vamos a utilizar, por ejemplo, para el caso de la arginina. La arginina es uno de los aminoácidos que están más degenerados. ¿Por qué? Pues porque está codificado por hasta 6 codones. Por ejemplo, aquí están 4 y aquí están 2. Entonces, ¿cuáles son los codones? Los codones son CGU, CGC, CGA, CGG. Y por otro lado tenemos a los que son AGA y AGG. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería
la secuencia de los anticodones para decodificar estos 6 codones. O sea, yo les estoy pidiendo secuencias de codones de tRNA. Anticodones, perdón. Anticodones de tRNA. ¿Cuáles serían estos tRNAs? ¿Qué secuencia tendrían estos tRNAs en sus anticodones para poder decodificar estos 6 codones? No se necesitan 6 tRNAs, porque serían muchos. Entonces, ¿cuántos tRNAs? Esta información está dada en dirección 5', 3'. Ahora vamos a dar nuestras secuencias de tRNA en dirección antiparalela. O sea, los vamos a dar en dirección 3' a 5'. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que los 2 primeros apareamientos son tipo Watson y Crick. Entonces, por ejemplo, tenemos C y G. Esta es la primera base, esta es la segunda base, esta es la tercera base del codón. Ahora, para el anticodón, esta va a ser la primera base, la segunda base y la tercera base. Esto es para el anticodón. Estos 2 primeros apareamientos, como les dije, son tipo Watson y Crick. Por lo tanto, los anticodones en dirección 3 a 5' deberían de tener G y luego C. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que C se aparea con G y G se aparea con C. Entonces, 3'. Y ahora ya nada más vamos a poner nuestra primera base de anticodón, que sería esta, que estaría pareándose con todas estas, con U, con C, con A o con G. Ahora para eso utilizamos estas, ¿no? ¿Qué conviene? ¿Cuál tablita utilizar? ¿Esta o esta? La de arriba, ¿no? Puede ser que ocupemos la de arriba. Entonces, ¿qué diríamos? Ah, pues si el anticodón tiene inosina, 5', yo ya abarqué 3 codones. ¿Cuáles son los codones que ya abarqué? Los codones que ya abarqué son C, G, y como sé que inosina se aparea con C, con A o con U, entonces ya abarqué el CGU. Este es codón. Y este es anticodón. ¿Qué otro codón ya abarqué? Ya abarqué el codón CG, este ya está abarcado. Este también, CGC. Y bueno, ya no me alcanza. Pero también ya abarqué el CGA. Todos estos 3 son codones. Porque inosina se aparea con C, se aparea con A, se aparea con U. Entonces ya tengo un tRNA, un solo tRNA, cuyo anticodón es de 3', 5', CGI, para reconocer estos 3 codones. Ahora, ¿cuáles me faltan? Me falta este y me faltan estos. Para eso, bueno, pues voy a hacer otro tRNA, entonces también 3', ya sé que los 2 primeros son tipo Watson y Crick, entonces le pongo GC, GC. Y ahora, si el anticodón
perdón, si el codón tiene G, entonces me voy a mi tablita. Ah, si el codón tiene G, puede que esté una C en el anticodón o puede que esté una U. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo cualquiera de los dos. Podemos ponerle el apareamiento el apareamiento balanceado, entonces que sea una U, y ya tenemos el anticodón y ahora mi codón es CGG. Este es el codón. ¿Sí? Si ustedes me ponen GCG, también estaría bien, porque ya vimos que puede darse las dos situaciones, ¿no? Pero bueno, para hacer uso de los apareamientos balanceados. Y ahora ya no nos faltan estos otros dos codones. Para estos dos codones ya sabemos que entonces el anticodón, los dos primeros apareamientos son tipo Watson y Crick. Entonces A se aparea con U, G se aparea con C. Y ahora tenemos estos dos que tienen A y G. ¿Qué conviene ponerle? ¿Qué conviene ponerle? Ah, pues veo mi tablita. Si en el anticodón hay una U se puede aparear con A y también se puede aparear con G. Entonces le voy a poner U al anticodón 5' para que se pueda aparear con un codón que sea AGA, pero también se puede aparear con un codón que sea AGG. Y aquí tenemos nuestro apareamiento balanceado. ¿Sí? En esta tablita podemos verlo muy bien, ¿no? Si en el anticodón hay U, se puede aparear de manera balanceada con A o con G. Entonces, este es un anticodón. Y estos son codones. Por lo tanto, ¿cuántos anticodones tendríamos? Y por lo tanto, ¿cuántos tRNAs para arginina? Potencialmente podríamos tener tres tRNAs para arginina, los cuales transportarían el anticodón en dirección 3 a 5', CGI, CGU y UCU. Y con esto ya tenemos cubierto nuestros 6 codones con 3 tRNAs. ¿Cómo ven? ¿Está entendible? Sí, profe. Vamos a hacer otro ejercicio. Pero ahora yo quiero que ustedes intenten hacerlo para que vayan utilizando sus tablas. Vamos a hacer otro aminoácido degenerado. Y ese va a ser leucina. Entonces, aquí están los codones para leucina. Vamos a anotar aquí CCU, CUU, CUC, CUA, CUG. Y luego tenemos otro
que es U, U, A, U, U, G. Todos estos van en dirección 5', a 3', 5', a 3', y así sucesivamente. Ahora yo quiero que me digan cuál sería la secuencia de los anticodones que van a reconocer estos codones. Y me las dan en dirección antiparalela, que sería en dirección 3 a 5. ¿Cómo van, chicos? ¿Está muy difícil? Está confuso. No, no está tan complicado. A ver, vamos paso por paso. Yo les estoy dando sus secuencias de codones. Ahora quiero las secuencias de anticodones. Si seguimos estos pasos que yo les digo, que los dos primeros apareamientos deben de ser tipo Watson y Crick, pues entonces ya tengo la secuencia 3' de los tRNAs. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser complementaria al codón. Entonces, si en el codón hay C, en el anticodón, ¿qué debe de haber? G. G. Si en el codón hay U, en el anticodón, ¿qué debe de haber? A. A. Ya tengo resuelto hasta acá. Para este grupo de codones ya tengo resuelto los dos primeros apareamientos, la base 3 y la base 2 del anticodón. Ahora me falta conocer la base 1 del anticodón. Recuerden que esta es la base 1, esta es la base 2 y esta es la base 3.
para poder utilizar estas tablitas, porque hacen referencia a la primera o a la tercera base la primera del codón o la tercera base del anticodón. Primera del anticodón, tercera base del codón. Ahora ya nada más tengo que saber el apareamiento balanceado. Y es prácticamente lo que hicimos hace un rato, ¿no? Si le pongo una inosina al anticodón, ya sé que mi inosina es capaz de reconocer hasta 3 codones que terminan en C, en A o en U. Entonces, ya tengo resueltos estos 3. ¿Sí? Porque inosina se aparea con C, inosina se aparea con A, inosina se aparea con U. Entonces, un anticodón que tenga un anticodón con secuencia 3', 5', G, A, I, es capaz de decodificar estos 3 codones. ¿Sí? Ahora vamos con el otro anticodón. Pues ya sabemos que los 2 primeros son Watson y Crick, entonces sería G, A, y ahora tenemos que termina en G el codón. Si el codón termina en G, mi anticodón en su primera base puede tener C o puede tener U. Le voy a poner U para que sea el apareamiento balanceado. Y entonces ya tengo que este anticodón lee este codón. Ahora ya no me faltan estos 2. Si en el codón hay U, ¿qué hay en el anticodón? A. A. Si en el codón hay U, en el anticodón hay U, en el codón, ¿qué hay? Pues también A, ¿no? Que es complementario. Ahora el codón, los codones terminan en A y en G. ¿Mm? Si vamos aquí, si terminan en A o en G, le puedo poner una U o le puedo poner una I. Ajá. O si veo desde la otra tablita, si la primera base del anticodón es U, esta puede reconocer a los codones que terminen en A o que terminen en G. Entonces le pongo una U para que pueda hacerse un apareamiento balanceado y la U pueda reconocer a la A o también pueda aparearse con la G y de esa manera tener este tRNA que sea capaz de leer a estos 2 codones. Y este reconoce a estos 3. ¿Sí? Esa es una probable secuencia de los anticodones. Es una probable, pero puede haber otras. Estos 3 son probables, pero puede haber otras. ¿Cuáles pueden ser esas otras? A lo mejor no tengo anticodones con I, con inosina. ¿Cuáles podrían ser otras? Bueno, invariablemente, esta es una propuesta, pero pueden haber otras. Invariablemente empezarán con G y A porque los 2 primeros apareamientos son Watson y Crick, ¿no? Invariablemente. Ahora, puede ser que como vemos aquí, mi tercera base de codón puede ser G, puede ser A, puede ser C, puede ser U.
Y aquí tenemos todas estas opciones. Ahora, puede ser que si no pongo inosina, entonces, si le pongo una G, que diga, si le pongo una G a mi anticodón, si mi anticodón tiene una G, la G puede hacer apareamientos balanceados con la C y con la U. Entonces, si mi anticodón tiene la secuencia G, A, G, ¿cuáles son los codones que puede reconocer? Puede reconocer este y puede reconocer este. Porque mi primera base es G. Ahora, en el anticodón, mi primera base del anticodón es G. La tercera base de mi codón puede ser C o puede ser U. Entonces ya tengo, con este tRNA ya tengo abarcado 2 codones. Luego puedo tener otro tRNA que también tenga G, A, y ahora una primera base de anticodón que sea capaz de leer a la A y a la G en la tercera base del codón. Pues le pue'do poner una U. Una U puede leer a la A y puede leer a la G. Entonces, 5'. Entonces, este tRNA es capaz de leer a estos dos. Y en estos, pues, no hay opción más que sea, por ejemplo, A, o puede ser, a ver, AG. No hay opción. Tiene que ser U para que sea capaz de identificar a estos dos tRNAs, estos dos codones. Entonces vemos que esta es válida, también esta es válida. Finalmente, son 3 tRNAs. Tiene uno que estar jugando y viendo toda la información así como que disponible, estas tablitas, para que pueda uno hacer uso de ellas y entonces encontrar pues la secuencia más probable, ¿no? Cualquiera de las dos opciones estaría bien. ¿Quedó más claro con este segundo ejercicio? Sí, profe. Bueno. A ver, ahora vamos a hacer un tercer ejercicio y continuamos, ¿vale? Yo les estoy dando una secuencia. Ahora dice la pregunta. Dada la siguiente secuencia, indica primero la secuencia de aminoácidos.
para la cual codifica esta secuencia. Luego indica la secuencia de tRNAs que son capaces de decodificar esta información. tRNAs en dirección 3' a 5'. Y aparte van a escribir la cadena de DNA molde. Le van a poner el DNA molde. Obviamente que la secuencia que yo les estoy dando, ¿cuál es? ¿Qué secuencia es? Primero que nada hay que ubicar qué nucleótidos tiene. Ah, tiene uracilos. Entonces definitivamente es RNA. Luego lo corroboramos por la dirección, que va en dirección 5', 3'. Entonces esto es un RNA. Ahora vamos a empezar desde la cadena molde. ¿Quién me dicta la cadena molde? La secuencia de la cadena molde. Primero que nada, dirección. Así como lo están viendo en la pantalla. A ver, díganme. 3 a 5'. Primero ponemos 3'. Luego ya vamos dando la secuencia. ¿Cuál sería la secuencia? Sería adenina. ¿Cuál? Sería primero adenina, ¿no? Ajá, A. Luego, C. C. Correcto. Luego, Puede ser C o U, ¿no? Ahí. no, porque aquí estamos dando cadena molde. Molde de DNA. Ah, perdón. C también entonces. Entonces es C. Luego, A. A. Luego, G. Bueno, 2 veces G. G. Sí, como Ah, se está uno riendo. Luego, luego A. A. Luego, C otra vez. C G. y G. Y terminamos con 5'. 5'. Sale, perfecto. Este es el molde de DNA del cual se está tomando la información para hacer la síntesis de RNA. ¿Sale? Ahora, ya que está la secuencia de RNA, ahora ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso es hacer codones. Entonces vamos a hacer nuestros codones. Un codón, 2 codones, 3 codones para escribirme secuencia de aminoácidos. Pongo primero que nada mi extremo amino y ahora ya voy poniendo los aminoácidos. Lo vamos a poner primero en código de abreviatura común, que son 3 letras. ¿Sale? A ver, ¿para qué codifica UGG? Para triptófano. Ah, para triptófano, perfecto. Luego, UCC. Serina. Serina. Y luego, UGC. Cisteína. Cisteína. Vale. Y luego, ¿con qué terminamos? Con el extremo carboxilo. Bueno, esto es una H, ¿eh? No se vayan a confundir. Esto es una H. Ahí está mi secuencia de aminoácidos. Voy a hacer el ejercicio de ponerla aquí a un lado en código de una letra.
Vamos a poner también amino. Y luego le voy a poner triptófano. Ya sabemos que es T, ¿no? Serina es S. Y cisteína es C. Verificamos. A ver. No, miren. Triptófano no es T. Es W. Ya me estoy aquí inventando. Entonces es W. Luego serina sí es S. Y cisteína. La cisteína sí es C. Perfecto. Ahí está ya mi secuencia en código de una letra. Ahora voy a hacer los tRNAs. Voy a hacer mis tRNAs en dirección 3 a 5'. Vamos a poner para el primer. ¿Qué tRNA va a leer el codón UGG? Ya sé que mis primeros dos apareamientos tienen que ser tipo Watson y Crick. Entonces, mi primer tRNA va a tener la secuencia AC. Porque el primer apareamiento es Watson y Crick, el segundo apareamiento es Watson y Crick. El tercer apareamiento es el apareamiento balanceado. Entonces busco si en mi codón, en mi tercera base de codón 1, 2 y 3, en mi tercera base de codón hay una G, aquí busco aquí hay una G, entonces en mi anticodón, en mi primera base de anticodón puede haber una C o puede haber una U. Le voy a poner una U para que sea el apareamiento balanceado y ya, 5'. Está mi primer tRNA. Y este tRNA, esta es la secuencia del anticodón del tRNA para triptófano. Pero, aquí también hay que tener otro criterio. ¿Cuál va a ser ese criterio? No va a ser U. ¿Por qué razón? Porque el tRNA, perdón, porque el triptófano solamente tiene un solo codón. No tiene más. Entonces, tiene que ser los 3 apareamientos, pues, complementarios. Entonces, sí le voy a poner una C. ACC. Luego, el segundo tRNA. Mi segundo tRNA para decodificar esta información. Ahí va a ser 3'. Ya sé que mis dos primeros apareamientos son tipo Watson y Crick, entonces U se aparea con A. C se aparea con G. Y serina tiene tiene 6, miren, tiene 2, 4 y esto es el 6. Entonces aquí tenemos que es UCC. Entonces estamos en esta casilla. UCC. Ahora voy a mi tablita. Si en mi codón hay C, mi tercera base de codón hay C, ¿qué puedo ponerle en mi primera base de anticodón? Primera, no, esta es tercera, segunda y primera base de anticodón. Primera base de anticodón, entonces le puedo poner una G o le puedo poner una I. Está bien poner I, pues porque estamos en una casilla que tiene varios codones, entonces está bien ponerle una I. Pongo AGI y ya tengo mi segundo codón. Ahora voy a mi segundo anticodón. Ahora voy a mi tercer anticodón. Le pongo también 3'. Mis dos primeros apareamientos son tipo Watson y Crick. Si hay U, entonces debe de haber A en el anticodón. Si hay G, en el anticodón debe de haber C. Ahora, mi tercera base de codón es una C. ¿Cuál voy a poner en mi primera base de anticodón?
pues es la misma situación, ¿no? Si hay C en mi codón, puedo poner G o puedo poner I. Voy a ver mi código genético y cisteína tiene solamente dos codones, UGU y UGC. ¿Cuál me convendría poner? Pues me convendría poner una G. Una G para que si mi anticodón tiene G, este puede reconocer a las Cs y puede reconocer a las Us. Y entonces ya tengo cubierto estos dos codones. Entonces, pues le pongo 5'. Y ya tengo mis 3 tRNAs que decodificarían este RNA mensajero. Y pues hasta podría yo ponerles también ponme la secuencia del DNA codificante. DNA codificante. Y la secuencia del DNA codificante sería, pues empezamos con 5', y lo puedo hacer complementario a la molde o le puedo escribir la secuencia del RNA, pero en lugar de US le pongo TES, ¿no? Pero lo voy a hacer así complementario al molde, entonces el DNA tendría T, luego G, G, T, 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 G, C, y luego 3'. Aquí está mi DNA, luego este se transcribe en RNA, se traduce en estos aminoácidos, pero quien se encarga de decodificar estas informaciones son los tRNAs y cada tRNA para cada codón con sus correspondientes secuencias. Ven que aquí se está, pues, integrando toda la información que ya vimos previamente. Sí, profe. Vamos a seguir haciendo más ejercicios, pero la idea es que ustedes sí mismos también pueden ponerse ejemplos, pueden inventarse una secuencia cualquiera y hacer todo este proceso, por ejemplo, que yo hice ahorita. Tratar de sacar la información. Les voy a dejar una secuencia de tarea. Ustedes hagan todos estos pasos de poner todo esto que hicimos y lo dejamos de tarea y lo revisamos la próxima clase para que veamos si les salió correctamente. ¿Ok? Pues yo les voy a poner ahorita una secuencia de RNA también. Aquí se las dejo, les voy a poner también, ahora les voy a poner cuatro codones para que hagan su secuencia. GAA, GUA, ACC y AUU, 3'. Yo les dejo esta secuencia. Es más, la voy a anotar yo también para que después la revisemos.
Esto se lo dejo de tarea y lo checamos en la siguiente clase. ¿Alguna duda antes de seguir avanzando? Creo que no, profe. No, seguro. Es importante que esto lo tengan bien comprendido porque después se complican un poquitín más las cosas, ¿eh? Pero si uno ya entendió esto, lo demás ya va a ser más fácil. ¿Qué dicen, chicos? ¿Está comprensible o no? Hasta ahorita sí, profe. Dale, pues. Bueno, pues vamos a continuar para terminar este tema y ya en la siguiente clase pues ya hablemos de los mecanismos ya de traducción ya como tal. Bueno, entonces ya quedamos que los tRNAs tienen esta forma bidimensional y bidimensional pues tienen tres lazos, que es el lazo D, el lazo T y el lazo anticodón. Ajá. Pero en realidad los RNAs de transferencia, que de manera fisiológica tienen un plegamiento tridimensional, no quedan así como en forma de trébol. Entonces este plegamiento bidimensional se ve así. Aquí tenemos, este es el bidimensional con sus lazos y ya en su plegamiento tridimensional se ve en esta forma que sería forma de L enrollada. Bueno, así dicen, forma de L enrollada. Ajá. Y si ubicamos, pues este es el lazo anticodón, aquí estaría el lazo anticodón y en esta posición que formaría como que el codo, aquí estarían el lazo T y el lazo D. Este es el lazo T que está en azulito, el lazo T y el lazo D sería este que está aquí. Ajá. Vemos el extremo 5' y el extremo 3', que es importante el extremo 3' porque es aquí en donde se une el aminoácido apropiado. ¿Sí? Entonces ya desde ahorita vayamos comprendiendo que los tRNA son específicos para los aminoácidos. Ajá. Entonces debe de haber una correspondencia entre el tRNA que tenga el anticodón adecuado para leer el anticodón y sea ese tRNA el que transporte el aminoácido para el cual codifica ese codón. Debe de haber una alta especificidad entre el aminoácido y su tRNA. ¿Por qué? Pues porque al momento de hacer la síntesis proteica, como lo vemos aquí, pues la información se va leyendo codón por codón por codón por codón por codón y el tRNA que entre y tenga el anticodón complementario al codón, el aminoácido que ya traiga ese tRNA, pues ese aminoácido es el que se va a incorporar a la cadena polipeptídica. Luego entrará este tRNA, se sale y entra otro tRNA que tenga el anticodón complementario al siguiente codón. Y el aminoácido que traiga ya unido se va a incorporar a la cadena polipeptídica. Entonces debe de haber una gran especificidad entre el aminoácido correspondiente con el tRNA correspondiente. ¿Sí? Bueno, estas otras representaciones para ver al tRNA, en donde vemos una estructura bidimensional, en donde se observan los lazos, lazo D o brazo D, lazo T y el lazo anticodón, que aquí están ya los 3 nucleótidos.
y este tallo aceptor en donde se une el aminoácido. Esta es la forma bidimensional y que en realidad de manera fisiológica el tRNA se encuentra en estructura terciaria en forma de L enrollada. Aquí vemos el tallo aceptor con la secuencia CCA que es incorporada como parte de sus maduraciones. Recuerden que esta secuencia se incorpora como un proceso de maduración. Aquí se une el aminoácido. Aquí podemos ver el lazo T. Aquí podemos ver el lazo D. Aquí está T. Aquí está el lazo D. Y el lazo anticodón. ¿Sí? Esta es otra representación que es la de superficie molecular, pero igual aquí debe de estar el anticodón, aquí está el lazo D y T y el tallo aceptor 3' en donde se une el aminoácido. ¿Sí? Esta forma tridimensional es la fisiológica porque estos tRNAs tienen que entrar en el ribosoma, que es la maquinaria molecular que se encarga de hacer la síntesis proteica. ¿Ok? Por eso tienen esta forma tridimensional del enrollado. Bueno, ¿cuáles son las funciones del tRNA? Pues aquí ya les puse algunas. Primero tenemos una descripción de su estructura, que ya las acabamos de mencionar. El tRNA tiene unido el aminoácido en su extremo 3', que es el tallo aceptor. Y pues finalmente el tRNA, como les decía yo, es la molécula adaptadora que decodifica la información en el RNA mensajero y la vincula hacia las secuencias de aminoácidos. Entonces, por lo tanto, cuando un tRNA reconoce y se une a su codón correspondiente, todo esto en el ribosoma, el tRNA transfiere el aminoácido apropiado al final de la cadena de aminoácidos en crecimiento. ¿Sí? Entonces, pues los tRNAs decodifican la información en el RNA mensajero, que finalmente es la copia del DNA, que contiene las instrucciones. Bueno, ahora vamos a hablar del otro componente de la síntesis proteica, porque ya hemos hablado del RNA mensajero, hemos hablado de sus características estructurales, hemos hablado cómo se sintetiza con el proceso de transcripción, hemos hablado cómo se madura, entonces ya el RNA mensajero ya lo conocemos. Ya acabamos de conocer el RNA de transferencia. Ahora tenemos que conocer el ribosoma, que es el complejo supramacromolecular en donde se lleva a cabo la síntesis proteica. En sí, el ribosoma es conocido como la fábrica de ribosomas. Es la maquinaria para hacer la síntesis de proteínas. Y bueno, los ribosomas están constituidos por RNAs ribosomales y por proteínas ribosomales. Por eso entonces el ribosoma es un complejo supramacromolecular. Tiene proteínas y RNA ribosomal que interaccionando las proteínas ribosomales y los RNAs ribosomales, pues juntos, como dice acá, suman varios millones de Daltons de tamaño. Entonces son complejos bastante grandes, pero que no están delimitados por membrana. De hecho, hay quienes los consideran organelos y hay quienes no. Yo particularmente también diría que no son organelos porque los organelos o orgánulos son membranosos y estos no. Entonces, por eso es un complejo supramacromolecular. Entonces, es el ribosoma contiene las condiciones apropiadas para que interaccionen los RNAs mensajeros
como vemos aquí, los RNAs mensajeros y los tRNAs que transportan a los aminoácidos y que decodifican la información con su anticodón, que se aparea con el codón. Entonces, estos tRNAs traen el aminoácido al ribosoma para decodificar la información e ir incorporando estos aminoácidos a la cadena en crecimiento, a la proteína en crecimiento. ¿Sí? Entonces, los ribosomas, pues prácticamente son maquinarias moleculares que se encargan de hacer la síntesis de proteínas en todos los seres vivos. Por lo tanto, pues son maquinarias altamente conservadas. O sea, que desde las bacterias, las arqueobacterias y los eucariotas, todos hacen síntesis de proteínas utilizando ribosomas. Y prácticamente el mecanismo es conservar. Todo el mecanismo de síntesis proteica es conservar. Se requieren de ribosomas, se requiere de RNA mensajeros, se requiere de tRNAs cargados. ¿Eso qué significa? tRNAs que ya tengan su aminoácido. ¿Sí? Estructuralmente hablando, los ribosomas están constituidos por dos subunidades, que es la subunidad pequeña y la subunidad grande. Hay varias formas de representarlos, ¿no? Aquí yo les puse una en donde aquí está la subunidad pequeña y esta es la subunidad grande. Estas dos subunidades están en solitario, solamente se asocian para formar el ribosoma funcional en cuanto va a realizarse un proceso de traducción. Cuando termina la traducción, las subunidades ribosómicas se separan y entonces andan cada una de manera independiente. ¿Ok? Bueno, estas subunidades ribosómicas han sido nombradas con respecto a su coeficiente de sedimentación, no a su peso molecular, eso es diferente. Esto es relacionado con su coeficiente de sedimentación. Entonces, por eso a la subunidad pequeña es la subunidad 30S. Esto es para las bacterias. Y la subunidad grande es la subunidad 50S. Entonces, tienen diferente coeficiente de sedimentación. ¿Ok? Aquí también vemos otra representación de superficie molecular en donde vemos la subunidad pequeña y la subunidad grande. Esta es la 50S y esta es la 30S. Ahora, los ribosomas, pues como son asociaciones de proteínas, muchas proteínas ribosomales y RNAs, pues cuando estos se ensamblan e interaccionan, las proteínas con el RNA y forman la subunidad pequeña o la subunidad grande, se da origen a la formación de unos sitios internos en las subunidades ribosómicas. Y estos sitios han sido denominados como el sitio A, que es sitio A por sitio aminoacil. Y este es el sitio A. El sitio A, la mitad del sitio A está en la subunidad grande y otra parte del sitio A está en la subunidad pequeña. Entonces, para formar un sitio A completo, tienen que estar unidas las dos subunidades ribosómicas. Lo mismo pasa con el sitio P. El sitio P se le dio ese nombre porque viene de péptido. Entonces, sitio A de aminoácido y sitio P de péptido. Igual, el sitio P, una parte la conforma la subunidad grande y otra parte la conforma la subunidad pequeña. De tal manera que tanto el sitio A como el sitio P se conforman de manera totalitaria cuando las dos subunidades están interaccionando. Luego tenemos otro sitio que es el sitio E. Y E viene de exit, que significa salida.
Ese sitio E fundamentalmente está en la subunidad grande, ¿sí? Hay otros sitios, como puede ser el sitio de unión de RNA mensajero, que en este caso está en la subunidad pequeña, ¿sí? Entonces aquí podemos ver otra representación en donde se ve el sitio A, el sitio P, conformado por las dos subunidades, la 50S y la 30S, el sitio E de salida que solamente está en la grande, y aquí debe de estar el sitio de unión al RNA mensajero en la subunidad pequeña, ¿sí? Esto es importante que sepamos los sitios porque son sitios funcionales. Son sitios en donde llegan los RNAs de transferencia. Por ejemplo, aquí podemos ver en un sitio A que aquí están llegando los RNAs de transferencia. Ajá. Y una vez que llegan, entregan su aminoácido y una vez que lo entregan, pues se tienen que salir del ribosoma. Entonces van pasando del sitio A al P y del P al E y ya se sale. Luego llega otro tRNA al sitio A, al P y al E y se sale. Y otro tRNA al sitio A, al P y al E y se sale. Y así, de esa manera se va leyendo codón por codón, por codón, por codón, por codón, para leer toda la información hasta llegar a un codón de paro para terminar la síntesis de proteínas, ¿sí? Y ya el producto que se obtiene pues es una cadena polipeptídica. Entonces estos sitios, A, P y E, son muy importantes porque es ahí donde llegan los tRNAs y que son los que decodifican la información y los que transportan el aminoácido. Bueno, y entonces, ¿qué hace el ribosoma? Bueno, el ribosoma es el soporte estructural y también funcional para que todo este proceso se lleve a cabo. Ya cuando veamos el proceso como tal, vamos a entender por qué es tan importante también el ribosoma. Bueno, eso es en términos estructurales. También en términos estructurales, para que tengamos una idea de cuántas proteínas tiene cada subunidad y cuál es el RNA ribosomal que tiene cada una de estas subunidades, en esta tablita lo resume de una manera bien esquemática. Aquí tenemos los ribosomas de procariontes y los ribosomas de eucariontes, específicamente del mamífero. ¿Y qué podemos ver? Bueno, tenemos por separadas a la subunidad 50S, que es la grande, y la subunidad 30S, que es la pequeña. ¿Cuántas proteínas ribosomales tiene la subunidad grande? Tiene un total de 31 proteínas ribosomales diferentes, las cuales han sido nombradas como L1, L2, L3, L, etcétera, ¿sí? Y aparte, los RNA ribosomales que tiene la subunidad grande, es el RNA ribosomal 5S y el 23S, que esos ya los habíamos conocido desde la clase de maduración de RNAs. Habíamos dicho que los RNA ribosomales se sintetizaban de un precursor grandote. Hay genes que son transcritos y que se sintetiza un RNA con policistrómico que tiene muchas secuencias y que incluye las secuencias, las 3 secuencias de RNA ribosomales. Habíamos dicho que estaba el 23S, el 18S, perdón, 23S, 16S y 5S. Bueno, de esos tres diferentes tipos de RNA ribosomal, pues 2 de ellos están en la subunidad grande, el 5S y el 23S. Para la subunidad pequeña hay 21 proteínas ribosomales diferentes denominadas como S1, S2, S3, S4, etc. Y su RNA ribosomal es el 16S. Ya ensamblado el ribosoma tiene un coeficiente de sedimentación 70S y pues estos RNA ribosomales tienen un papel primordial en la síntesis de proteínas, ¿sí? Si lo contrastamos con las células eucariotas, pues vemos que en esencia
es lo mismo. O sea, son estructuralmente iguales. Ambos tienen sitio A, sitio P, sitio E, sitios de unión al RNA mensajero. Ambos tienen proteínas ribosomales y ambos tienen RNA ribosomal. La diferencia básicamente sería que los ribosomas de los eucariotes son más grandes. Por ejemplo, la subunidad grande no es 50S, sino es 60S. Además tiene 50 proteínas totales, no 31. Además tiene 3 RNA ribosomales, que son también en sí mismos más grandes. Tenemos al 28S, al 5.8S y al 5S. En cuanto a la subunidad pequeña, es 40S y no 30S. Tiene un total de 33 proteínas ribosomales diferentes y no 21. Y aparte su RNA ribosomal es 18S y no 16S. Ensamblado el ribosoma eucariótico, su coeficiente de sedimentación es 70S, no, es 80S, no 70S. ¿Ok? Entonces, pues nos damos cuenta en esta tablita que finalmente, pues, son muy parecidos, están muy conservados. La diferencia radica en que son más grandes. ¿Ok? Y pues, ya posteriormente estaremos tomando esta información porque pues vamos a entender cómo poco a poco se reconoce el RNA mensajero por la subunidad pequeña. Ahí es muy importante el RNA ribosomal 16S en el caso de las bacterias o el RNA ribosomal 18S en el caso de los procariontes. Luego, ya que se reconoce el RNA mensajero, se tiene que ubicar el codón de inicio de traducción y a partir de ahí establecer el marco de lectura y ya empezar de manera continua, no solapada, sin puntos, sin comas, el código, leer codón por codón por codón por codón, van ingresando los tRNAs que tienen el anticodón correspondiente y van entregando su aminoácido para ir sintetizando un polipéptido. La verdad es que el proceso de traducción es realmente extraordinario porque combina muchos moléculas y porque es esa decodificación de información. Es entender todo este flujo de información genética como algo que está inscrito en el DNA ahora es una instrucción que ahora se va a convertir en proteína. Y la proteína va a ser una función, va a ser una actividad, va a ser una actividad enzimática, va a ser una actividad estructural, va a ser una actividad de transporte, va a ser una actividad de molécula mensajera, etcétera, etcétera. Por eso las proteínas se le conocen como los efectores moleculares del DNA, porque en el DNA están las instrucciones, pero quien las ejecuta, ¿quiénes son? Pues las proteínas. Entonces, este tema de traducción, pues realmente es integrador porque podríamos comprender desde nuestro DNA al RNA y a las proteínas y cómo este flujo de información es el que se mantiene en todos los seres vivos y lo que le da forma y función a las células, a los organismos. ¿Sí? Por eso somos como con ciertas características, por eso cada determinado tipo celular tiene ciertas proteínas y es precisamente por el flujo de información genética. ¿Ok? Pues bueno, esos son los 3 componentes de la maquinaria de síntesis. Es el RNA mensajero, son los RNA de transferencia y son los ribosomas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Gracias. ¿No? No, profe, muchas gracias. No, profesora.
Muy bien, compañeros. Entonces, pues les agradezco que hayan hecho su evaluación docente. Si todavía faltan personas